Le damos la gloria a Dios por este día precioso, hoy 31 de mayo de 2020. Toda la gloria es para el Señor. Estamos en el mismo espíritu, en la misma unidad, con todos mis hermanos en las diferentes ciudades de este país, Colombia, nuestro país, Suramérica, Centro y Norteamérica y algunos países de Europa. Gracias, hermanos, por estar compartiendo con nosotros este culto maravilloso en este día de descanso en que el Señor ha de presentar su palabra y toda esta palabra será refrigerio para los corazones de nosotros. Yo quiero que tú vayas al libro de Apocalipsis. Ten tu Biblia allí, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 10. Quiero que leas conmigo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra de fuego. Señor, coloca en mis hermanos un corazón humilde, sencillo, para que puedan recibir, Señor, esta palabra que es el pan que es para vida eterna. En esta mañana estamos gozosos de saber que hay una iglesia que está apercibida, una iglesia que está esperando el rapto, el arrebatamiento, una iglesia que está esperando que el Señor Jesucristo venga a las nubes y levante a su iglesia. Primero, los que durmieron en Él serán resucitados, y los que estén vivos, allí estaremos nosotros, seremos transformados y seremos levantados juntamente con ellos. Esa es la promesa, eso es lo que dice la palabra de Dios, y allí estamos metidos en la paciencia del Señor. Para los que han llegado tarde, el nombre de esta prédica: preparados para la venida del Rey, parte 26. Y vamos inmediatamente a este pan delicioso, que es pan para vida eterna, el pan que te da entrada a la Nueva Jerusalén. Vamos inmediatamente a lo que vinimos. En la prédica pasada terminamos de estudiar este poderoso libro de Ruth y vimos su relación con la iglesia que está a punto de ser arrebatada. Vimos que así como Ruth espigó hasta el final de la cosecha del trigo, así ya la iglesia ha llegado a este final que corresponde a la fiesta de las primicias del trigo, que es el Pentecostés. Y así como Ruth llegó hasta la boda con Boaz y obtuvo todas las promesas, la herencia de la tierra, el gobierno al tener cabeza sobre ella, y la descendencia de Obed, Isaí, David y Cristo. Asimismo, hermanos, la iglesia llegará a la boda del Cordero y obtendrá todas las promesas, la herencia eterna, la descendencia santa y eterna, la tierra eterna, la nueva Jerusalén y el gobierno eterno sobre las naciones. Vimos entonces que el Señor también usa esta historia real y verdadera como un poderoso simbolismo, hermano, con el objetivo de señalar a nuestro Redentor Cristo,
quien adquirió todo lo que había sido destituido del primer Adán. Cristo lo adquirió todo con su sacrificio delante del Dios Padre, porque fue delante de Dios que Adán fue destituido de la gloria de Dios por el pecado y la muerte. Hermano, mire, cuando Adán pecó, perdió las promesas eternas que le concedió el Señor en el marco del pacto edénico, escucha bien, antes de que pecara. Pero no las perdió definitivamente. Esa es la noticia buena. No las perdió definitivamente porque Dios hizo un segundo pacto, el pacto adámico. Aleluya. ¿Estás escuchando? El pacto adámico que aparece en Génesis en el capítulo 3, en el cual Dios estableció que mediante la simiente que es Cristo, el ser humano obtendría las promesas de la tierra, la descendencia y el gobierno eternos y bendecidos para siempre, las cuales no pudo disfrutar, hermano, por causa del pecado. Y yo quiero recordarte que estas tres promesas, la descendencia, la tierra y el gobierno, pasaron a estar bajo la maldición del pecado y de la muerte y por ende bajo el dominio de Satanás. Al estar bajo la maldición y la muerte, tales promesas no se pudieron cumplir y no se han cumplido. Yo quiero que me sigas en esto. Yo quiero aclararte que era Dios quien tenía dichas promesas eternas y que demandó del ser humano los requisitos, escucha, para que pudiera obtenerlas nuevamente. Los requisitos son la justicia y la santidad totales, absolutas. Y Cristo llenó todos los requisitos, hermanos, para la restitución del hombre a la gloria de Dios. Yo quiero que noten que las promesas las tiene el Señor en su reino. Tú puedes memorizar eso. Las tiene el Señor en su reino. Y lo que el hombre necesita es entrar a este reino para obtenerlas, tener acceso a estas promesas. Hermano, y quiero aclarar, escucha bien, que Jesús no fue al infierno a arrebatarle al diablo las promesas, porque el diablo no tiene nada. Tú puedes estar convencido de eso. El diablo no tiene nada. Las promesas no las tenía el diablo, sino Dios. Y por ello el Señor es el Señor quien se las ha de devolver al ser humano, al hombre. Ahora bien, ¿por qué el diablo dominó sobre el gobierno, la descendencia y la tierra? Qué buena pregunta. El diablo dominó y sigue dominando ahora por causa del pecado del hombre. Y su consecuencia, hermano, es la muerte. Pero ya Cristo venció la muerte y abrió el camino para que entremos al reino del Padre, aleluya, donde están todas esas promesas, aleluya. Todo lo que hemos recibido a Cristo, escucha bien, somos hijos de Dios. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino que nuestro Señor es Cristo, nuestra cabeza es Cristo. Y en Él y por Él tenemos las promesas de tener la herencia eterna, aleluya. Y por el Espíritu Santo, hermano, tenemos la seguridad de obtenerla, siempre y cuando permanezcamos en Cristo y el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra. Búsquete un separador allí, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 8:8. Mira cómo dice, voy a leer a favor tuyo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira cómo el apóstol Pablo enseña que cuando un hijo de Dios empieza a vivir según la carne, entonces inmediatamente deja de agradar a Dios, y esto se relaciona, hermano, con la fe. El que empieza a vivir en la carne, escucha bien, no tiene fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no se puede ser salvo, hermanos. Y no se pueden obtener los galardones eternos. Mira cómo dice Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan. El apóstol Pablo le está hablando a creyentes en la carta a los romanos. Y dice claramente, hermanos, que el que vive según la carne es porque no tiene al Espíritu Santo y por tanto no es de Cristo. Pero el que ha nacido de nuevo y practica la santidad no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu. Entonces, esto manifiesta que es de Cristo, le pertenece al Señor y por tanto el cuerpo físico está muerto, es mortal, pero su espíritu vive, hermano, a causa de la justicia de Cristo, y el Espíritu Santo da testimonio, aleluya, de que tal persona es hija de Dios. La pregunta es posible que una persona nacida de nuevo, que se haya convertido a Cristo, termine viviendo en la carne y luego termine otra vez muerto en sus delitos y pecados? Pregunto. La respuesta es sí, un sí categórico. Todo el capítulo 8 de Romanos, escucha bien, los capítulos 5, 6 y 10 de Hebreos y muchos otros textos más, así lo verifican. La otra pregunta que quiero hacer en esta mañana, hermano, te la hago a ti, me la hago yo, es, cuando ocurre esto de terminar otra vez muertos en los delitos y pecados, ¿cuándo es que ocurre esto? La respuesta es cuando la persona se desliga de Cristo, de la vid, cuando la rama se desgaja del árbol y termina no sirviendo sino para ser quemada, como dice el Señor en Juan 15:6. Cuando se apostata de la fe, cuando se apostata de la palabra de Dios para escuchar espíritus engañadores, cuando cae de la gracia. Pero todo aquel que se mantiene pegado a la vid, que se mantiene dentro de la gracia, escucha bien, todo aquel que se mantiene, hermano, dentro de la palabra de Dios, todo aquel que no apostata de la fe, obtiene la victoria, persevera, hermanos, hasta el fin y tiene la entrada al reino de Dios, donde le esperan todas las promesas de todos los pactos, escucha bien, y por ello permanece en Cristo. De tal manera que yo te digo, hermano, en esta mañana, no te apartes del evangelio de la gracia, no caigas de la gracia, no desprecies, hermano, el señorío, no apostates de la fe, no abandones la palabra de Dios, no escuches espíritus engañadores que te enamoran de esta tierra. No seas incrédulo, hermano. Ahora bien, yo quiero que escuchen bien, hermano, y presten atención. Los hijos de Dios ahora estamos en un cuerpo de muerte, en una tierra de muerte, que tiene la maldición del pecado. Pero el Señor ha prometido que nos dará un cuerpo vivificado, lleno de vida eterna, hermano, y nos llevará a su reino de vida, la nueva Jerusalén, para prepararnos allá, hermano, a fin de que regresemos con Él a esta tierra, escucha, a servir como reyes y sacerdotes durante 1000 años. Ese es el gobierno perfecto del Cristo vivo. Él va a enseñar cómo se gobierna. También quiero que escuche, hermano y hermana, cuando nosotros regresemos a esta tierra, cuando finalicen los 7 años de juicio de la tribulación y el Señor Jesucristo venga por segunda vez con nosotros, ocurrirá algo estruendoso, aleluya. Yo quiero que prestes atención. La palabra nos enseña 3 hechos con respecto a la creación en relación con el pecado de Adán, por cuanto a él se le sometió toda la creación, hermano, cuando el Señor le dio la orden de que juzgara y señoreara. Y te los voy a describir. A, la creación fue sujeta a la vanidad. B, la creación fue sujeta a la esclavitud. Y C, Dios todo lo sometió bajo la desobediencia de Adán cuando éste pecó. Pero con respecto, hermano, a estos 3 hechos, la misma palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Escucha la enseñanza. Que la creación será libertada de la vanidad, será libertada de la esclavitud, y que el objetivo del Señor de sujetar todo bajo desobediencia, hermano, fue para tener misericordia de todos.
de todos. Y esto lo podemos leer en los siguientes versículos, y yo quiero que vayas conmigo a Romanos 8:20. Puedes buscarlo, coloca ahí el separador. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahora quiero que vayas ahí más adelante, aleluya, a el capítulo 11, versículo 32. Búscalo por favor y léelo conmigo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios le dijo a Adán que sojuzgara y señoreara, y cuando Adán pecó, se volvió vano, mortal, corruptible, pecador, esclavo, desobediente. De esta manera, hermanos, todo lo que estaba sujeto a Adán adquirió estas características. La creación se volvió vana, efímera, entró el pecado, lo corruptible y la muerte también entró a ella. Toda la descendencia de Adán nació y sigue naciendo en pecado, con la muerte incorporada en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Hermano, todos los seres humanos nacen separados de Dios, en desobediencia, en esclavitud de corrupción. No hay ni un solo ser humano que haya nacido santo, sin pecado, excepto Jesucristo, el Dios encarnado, aleluya. Dios estableció, hermano, que los requisitos para que la creación vuelva a estar sujeta, sometida al hombre, es que el hombre sea totalmente justo y totalmente santo, sin nada de pecado. Hermanos, son las demandas de justicia y santidad total del Padre, para que el hombre vuelva a sojuzgar y señorear sobre la creación con la cabeza que es y será por siempre el Dios Trino. Pero ningún hombre puede cumplir estos requisitos de la santidad y justicia total, excepto Jesucristo, hombre, quien nació santo y justo, hermano, totalmente, nunca pecó, retuvo su justicia y santidad todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Hasta el fin, hermano, hasta la muerte, y resucitó, venció la muerte, aleluya. Todo esto, hermano, lo hizo Cristo por ti y por mí, para que a través de él pudiéramos cumplir, hermanos, las demandas de justicia y santidad que hace el Dios Padre. Ahora mismo estamos revestidos de la justicia y de la santidad de Cristo. Ahora mismo somos santificados por el Espíritu Santo de Dios. Mientras estamos, hermanos, en este peregrinaje, ahora mismo debemos pelear la buena batalla de la fe con todas las armas poderosas que nos ha dado nuestro Señor, hasta llegar a ese día, hermano, en el que la carne de pecado, escucha bien, la naturaleza pecaminosa y la muerte salgan por siempre de nuestros cuerpos. Y esto ocurrirá pronto. Alabado sea el Señor, alabado sea el Rey, aleluya. Hermano, esto ocurrirá el día del arrebatamiento de la iglesia, hermano, cuando los muertos en Cristo resuciten incorruptibles y cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, aleluya. ¿Le puedes dar la gloria a Dios por eso? Dale la gloria a Dios entonces, aleluya. Dale la gloria a Dios, aleluya. Hermano, ese día, por primera vez en la historia de la humanidad, de estos 6,000 años, después del pecado de Adán, por primera vez habrá mujeres y hombres santos. Tú puedes asimilar eso. Justos, hermanos, vivos, totalmente con cuerpos de gloria, sin muerte, hermano, sin pecado. Y lo que va a ocurrir es estruendoso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la creación va a quedar sujeta, sometida otra vez al hombre, como lo estableció el Señor en Edén. Desde el principio, hermano. A partir de ese día del arrebatamiento, escucha bien, la creación empezará a dejar de estar sujeta a la vanidad, a la esclavitud de corrupción y a la desobediencia. Por cuanto habrá hombres que serán eternos, hombres que serán inmortales, hombres que serán totalmente santos, serán totalmente justos, obedientes a Dios para siempre, aleluya. Di, ese soy yo.
Pero para que opere la sujeción santa, escucha, y eterna en la creación, el hombre santo, puro y eterno, hermano, debe primero recibir de Dios la orden de sujetar, sojuzgar y señorear, como la recibió Adán en Edén. Y luego debe de estar sobre la faz de la tierra, hermano. Por ello, la iglesia debe ir primero a la Nueva Jerusalén y luego regresar con el Señor después del arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Hermano, mira, la iglesia santa, escucha bien, que está a punto de ser arrebatada, debe de ir delante del Dios Padre, presentarse, hermano, en presencia física como ofrenda pura, santa, los primeros frutos de la cosecha de trigo, primicias de sus criaturas, linaje bendito del Señor. Ahora bien, escuche bien, hermano, lo que le voy a enseñar. El pecado ya ha llegado a su máximo punto. En estos tiempos del fin, hermano, porque ya usted está consciente que estamos en los tiempos del fin. Y yo quiero que recuerde que lo que ha acontecido, hermano, con la creación es que ha tenido dolores de parto y son cada vez más intensos. Debido a la multiplicación, hermano, del pecado, de las perversiones, de las abominaciones sobre toda la tierra, hermano, por causa del derramamiento de sangre que ha venido en aumento hasta ahora, hermano, y ya rebosó la copa. Por esta multiplicación, hermano, de la maldad que fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo, hermano, en la predicación del Monte de los Olivos, es que la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no puede seguir en esta tierra de pecado y muerte. ¿Usted entiende, hermano? ¿Por qué el arrebatamiento ya está a la puerta? ¿Usted entiende, hermano, por qué el Señor Jesucristo debe de sacar a su desposada santa de esta tierra de pecado y de muerte? Usted lo puede entender. El que se dice cristiano y la iglesia que no cree que el Señor ya viene a sacar a su iglesia de esta tierra es porque no ve el pecado. No ve las abominaciones, hermano, las depravaciones, la maldad multiplicada. Hermano, todo eso que está aquí alrededor, que está aquí en el mundo, no ven nada. Están ciegos, hermano, y creen que todo lo que sucede es normal y debe de pasar, que todo va bien y que el pecado está bien, que no pasa nada y que Dios está contento con lo que hace la humanidad. Además de esto, hermano, el que se dice cristiano y la iglesia que no cree que el Señor ya viene a sacar a su iglesia santa de esta tierra, no está escuchando la voz de Cristo, que está llamando a su iglesia santa, cumpliendo lo que prometió, hermano, en Apocalipsis 3:20. En el último mensaje, escucha bien, de las 7 iglesias, de que cuando estuviera a la puerta la llamaría. El que no está escuchando este llamado, hermano, es porque ya se ha llenado de los afanes de este mundo y tiene los oídos sordos. Además de esto, escucha bien, el que dice cristiano y la iglesia que no cree que el Señor ya viene a sacar a su iglesia santa de esta tierra, no está escuchando el gemido de la creación, el gemido de los dolores de parto, hermano. No está escuchando el clamor del Espíritu Santo con gemidos indecibles. No está escuchando la voz del Espíritu Santo que está diciendo, ven, Señor Jesús, porque el Espíritu junto a la esposa dicen, ven. Y si tú estás en estas condiciones deplorables de incredulidad, de pecado, el Señor te está exhortando, aleluya, te está diciendo, hermano, que te arrepientas y te santifiques para que puedas sentir en tu corazón, en todo tu ser, la cercanía de la venida de Cristo, escuchar su llamado, escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, para que puedas escuchar los clamores de la creación con sus dolores de parto, para que estés listo, preparado como las vírgenes sensatas. Después de esta exhortación, hermano, es necesario. Yo quiero que regresemos a lo que estaba enseñando sobre cuando la iglesia santa se presente glorificada delante del Dios Padre.
en la Nueva Jerusalén. Después de haber sido arrebatada por el Señor Jesucristo, la pregunta es, escucha bien, ¿por qué la Iglesia Santa glorificada debe de ser sacada de esta tierra y ser llevada delante del Dios Padre? Mira esa pregunta. La iglesia debe de ir delante del Dios Padre a presentarse físicamente como ofrenda pura, santa, los primeros frutos, hermanos, de la cosecha del trigo, primicias de sus criaturas, linaje bendito del Señor. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hermano, mira, luego que subamos y ya estemos en la Nueva Jerusalén, debemos ir al tribunal de Cristo, hermano, donde recibiremos los galardones, las promesas que Cristo adquirió del Padre. Lo que adquirió fue lo que Adán perdió por el pecado. ¿Me está siguiendo? El acceso a las promesas. Cristo como hombre, como segundo Adán, recuperó todo, hermano, porque entró al lugar santísimo en representación de los seres humanos. Y todo el que se arrepiente y recibe al Cristo de la gloria puede entrar al lugar santísimo a recibir las promesas. Alabado sea el Señor. Y la Iglesia Santa estará en el mismo lugar santísimo, en la Nueva Jerusalén, donde entró Jesús como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, escucha, de los bienes venideros. Yo quiero aclarar, hermano, algo muy importante que yo deseo que tú grabes en tu corazón, en tu mente. Yo quiero que escuchen bien, mis hermanos que están viendo esta prédica. La promesa que Dios le dio a Adán en Edén, dentro del pacto edénico, no se cumplieron y no se han cumplido por dos razones. Primera, porque son promesas hechas bajo la bendición y para bendición. Yo quiero que recuerden Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Dos, porque son promesas hechas a un hombre santo, sin pecado, sin muerte, en una tierra sin pecado y sin muerte. Y por tanto, hermanos, deben cumplirse en seres humanos santos, sin pecado, sin muerte, eternos. Escuche bien, hermano. El pacto edénico es central en las Escrituras y por las dos razones que le acabo de dar, es que este pacto edénico es el principal. Todos los demás pactos están cobijados, hermanos, por este pacto primero, inicial, que Dios hizo con el hombre sin pecado y sin muerte. Las tres promesas, la descendencia, la tierra y el gobierno, fueron dadas dentro del pacto edénico, hermano, y estas tres promesas están incluidas, confirmadas, escucha bien, y ratificadas dentro de los otros 7 pactos. La iglesia ha pecado negando las promesas y los pactos del Señor. Unos dicen que no hay pacto. Mira eso, lo cual es un pecado terrible. Otros dicen que sí hay pactos, pero todas las promesas ya se cumplieron en el siglo malo. ¿Cómo te parece? En la era del pecado y de la muerte. Han afirmado, hermano, que Dios le dio a Adán promesas que solo se pudieron cumplir bajo la maldición, porque el siglo malo está marcado por la maldición del pecado. Pero la Biblia enseña que el Señor dio las promesas y el pacto edénico bajo bendición. Dios dio la bendición, hermano, como método, pues pacto y bendición están ligados. Dios dio la bendición desde el principio, hermano, escucha bien, desde el principio en Edén, y la mantuvo después del pecado de Adán, para que Satanás no destruyera a los siervos que serían los instrumentos del Señor para cumplir sus planes, propósitos, pactos y promesas con la humanidad, aleluya. Porque el diablo siempre ha querido maldecir. Yo quiero que recuerde el episodio, hermano, de Balaam, y que recuerde que el diablo hizo que Adán entrara a la maldición del pecado y de la muerte. Pero es necesario, hermano, que aclaremos algo que es muy importante, y es que el único pacto, escucha, el único pacto que Dios dio bajo bendición total fue en el pacto edénico. Pues el hombre no había pecado, hermano, y allí no había muerte. No estaba bajo la maldición del pecado y de la muerte, sino bajo la total, absoluta y plena bendición del Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esta palabra. Aleluya.
Hermano, mira, el único pacto que Dios ha concertado con un ser humano no caído es el que hizo con Adán. Los otros pactos fueron dados a hombre bajo la maldición del pecado. Durante el siglo de malo, hermanos, no obstante, Dios bendijo en medio de los pactos, hermanos, que concertó con seres humanos caídos. Escucha, con el objetivo de guardar sus promesas. La centralidad del pacto edénico, hermanos, se aprecia. Escucha bien, además, en que Cristo es llamado el postrer Adán o segundo Adán, lo cual apunta al pacto edénico. Hay una relación, hermano, entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Y esta relación no solo está en el contraste que el apóstol Pablo enuncia en 1 Corintios capítulo 15. La relación, hermano, también está dada en cuanto al pacto edénico y las promesas allí contenidas. Jesús es llamado el postrer Adán, por cuanto en él se recuperan todas las promesas, hermanos, que perdió el primer Adán por causa del pecado. Y dijimos que Cristo las adquirió, las ganó, hermano, con su sacrificio en la cruz del Calvario, las ganó como hombre, fue con su sangre preciosa, aleluya, que obtuvo las promesas del primer Adán. Cristo las obtuvo, hermano, como segundo Adán. Y como su sacrificio es vicario, es sustituto. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que Jesús es mediador de un mejor pacto. Alabado sea el Señor. Hermano, mira, esta palabra mediador es sumamente importante. Escucha bien. Cuando Dios hizo el pacto con Adán, lo hizo directamente. No se necesitaba un mediador. Las promesas fueron dadas directamente, hermano, porque Adán no tenía pecado, no tenía muerte. Adán era santo, era puro, era inmortal y era eterno. Por tanto, era el receptor perfecto de las promesas de Dios, que son santas, puras y eternas. Alabado sea el Señor. Hermano, mira, después del pecado de Adán, Dios hace el pacto adámico, donde promete la venida de Cristo, la simiente bendita, aleluya, a través de quien se recuperan todas las promesas, hermanos, bajo el pacto edénico. Pero luego viene el juicio del diluvio y Dios renueva su pacto con Noé y la creación, con el fin, hermano, de ratificar y de confirmar las promesas que había hecho en Edén. Y con el fin de decirle, escucha bien, a la humanidad: yo no me olvido de mis promesas, yo no me olvido de mis pactos, yo prometo, yo cumplo, porque yo soy fiel y verdadero. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, después de Noé, Dios hizo el pacto con Abraham, a quien le reitera las tres promesas: descendencia, escucha, la tierra con la ciudad celestial y el gobierno sobre las naciones. Luego vino el pacto de la ley. Mira, cuando el Señor hizo el pacto de la ley con el pueblo de Israel, usó a un mediador que fue Moisés. Yo quiero que vayas conmigo ahí, busca en tu Biblia a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermano, mira, toda la humanidad fue puesta bajo la ley a fin de conducirla hacia la gracia, hacia Cristo, el nuevo y mejor mediador en el nuevo pacto en su sangre. Aleluya. Ves conmigo ahora a Hebreos 9, versículo 15. Búscalo, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, todas las promesas quedaron guardadas
dentro de la perfecta ley de Dios, aleluya, y para obtenerla era necesario cumplir la ley, pero el problema, hermano, es que nadie puede cumplirla. Pero Cristo, simiente bendita, prometida, la cumplió cabalmente como hombre, como segundo Adán, como nuestro mediador. Yo quiero que recordemos ahora, hermano, la relación que le he estado explicando, mi amado, mi amada. En el pacto edénico, antes del pecado, tenemos a un hombre, Adán, santo, sin pecado, sin muerte. Tenemos a Dios que entró en el pacto con el primer Adán y le concedió las promesas de la descendencia santa y eterna, la tierra santa y eterna, el gobierno santo y eterno. Pero Adán pecó. Por tanto, tuvo que venir Cristo, subraya, tuvo que venir Cristo, el postrer o segundo Adán, sin mancha, sin pecado, que resucitó venciendo la muerte. Cristo se convirtió entonces, hermano, en el mediador de un nuevo y mejor pacto por ser santo, puro, sin pecado y haber vencido la muerte como segundo Adán. Hermano, como hombre, adquirió todo lo que era del primer Adán, ¿estás escuchando? Así como vos adquirió todo lo que era de Elimelech, Malón y Kelión, incluyendo a Ruth. De la misma manera, hermano, Cristo adquirió todo lo del primer Adán, incluyendo a Eva, la cual está representada en la iglesia, aleluya, santa, sin mancha y sin arruga. Alabado sea el Señor. Hermano, mira, por esta razón, la iglesia santa debe de ser sacada de esta tierra, hermano, para presentarse delante del Dios Padre. Cristo la va a presentar como una virgen pura, escucha, la desposada, la cual tomará en matrimonio, hermano, en las bodas del Cordero, aleluya. Así como vos tomó a Ruth después que adquirió todo delante de los ancianos y del pueblo. De tal manera que yo quiero que usted escuche, hermano y hermana, estas bodas del Cordero apuntan a la boda de Adán y Eva, cuando el Señor los bendijo, por cuanto Cristo adquirió todo lo de Adán, incluyendo a Eva, y Adán la tomó en matrimonio. De esta manera, hermano, Cristo debe de tomar a su esposa, escucha bien, la iglesia como cumplimiento del pacto, hermano, edénico y el nuevo pacto, pero también como cumplimiento de todos los otros pactos. Alabado sea el Señor. Hermano, mira, el pacto edénico empezará su cumplimiento en la Nueva Jerusalén, en el paraíso, hermano, en el tercer cielo, en una boda, la boda del Cordero. Dale la gloria a Dios por esta promesa. Dale la gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor. Ahora bien, hermano, mire, escuche. Dentro del pacto que Dios hizo con Adán, el pacto edénico, antes que éste pecara, dentro de dicho pacto estaba la descendencia, la tierra y el gobierno. Por ello, el Señor le entregará a la tierra, le entregará a la iglesia estas promesas en la Nueva Jerusalén. Hermanos, se las entregará de una manera oficial, escucha, en el tribunal de Cristo y la ratificará en las bodas del Cordero. Por cuanto después de estas bodas y de la cena de las bodas, el Señor Jesucristo vendrá con su esposa, la iglesia, a esta tierra, hermano, para que la iglesia ejerza sus promesas. La descendencia eterna, santa, pura, el gobierno con la autoridad sobre las naciones y la tierra sobre la cual sojuzgaremos y señorearemos durante los 1000 años. Y luego, por toda la eternidad, aleluya. Mire, hermano, desde el milenio, la creación volverá a estar sujeta al hombre, por cuanto ya habrá seres humanos glorificados, totalmente santos, puros, sin pecado, sin muerte, sobre la tierra, hermano. Esta es la iglesia. Di, ese soy yo. Por ello, hermano, desde el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá algo estruendoso en lo que respecta a la creación. Pues ya
estará todo listo, hermano, escucha, para que sea libertada de la vanidad, de la esclavitud de corrupción y sea libertada del sometimiento a la desobediencia. Por tanto, cuando la muerte salga de nuestros cuerpos, el día del arrebatamiento, escucha, las cadenas de esclavitud de la tierra empezarán a romperse. Alabado sea el Señor. Y esto se iniciará, hermano, con el terrible juicio de la tribulación, durante la cual el Señor barrerá con escoba de destrucción el pecado, limpiará la tierra a fin de que pueda regresar el Señor Jesucristo con su esposa, la iglesia llena de gloria. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Poderoso y glorioso eres, Señor. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias, Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estabas aquí enseñando promesas y herencias que están prontas a ser dadas a tu iglesia. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.